Hola, ¿cómo están? Hola, doctor. ¿Salieron de Otorrino? Sí, Sí, doctor. hoy día salimos bien a la hora. Ya, asumo que a todos les llegó la nota, ¿o no? Sí, gracias. Sí, Ya. por lo menos nosotros también. ¿Esperamos hasta a las 12:10 o creen usted que va a llegar alguien más? 12 días está bien. Voy a avisar al tiro. Ok. Oye, ¿van a empezar a hacer práctica ustedes ahora? Normalmente estábamos haciendo jueves y viernes y ahora nos agregaron el lunes y martes.
Mitad ya. de curso el martes y mitad el lunes. Y eso es La Serena y en Santiago. No, en Serena. Qué bueno que partieron con algo de práctica, oye, porque es fome toda la cuestión vía internet. ¿Ya? Oye, ¿ves la pantalla? Sí, doctor. Ya, ¿me escuchan bien? Asumo que me escuchan bien entonces. Ya, partamos. Oye, aquí, ¿cómo se llama? Hice un compilado de las clases porque no van por secuencia. Hay algunas que las dejé atrás, pero junté otras que estaban más adelante para hacer algo de patología genital completo. Lo que no está acá es la patología escrotal aguda. Eso no está acá, que probablemente queden en el ítem de urgencias urológicas que tienen dentro de los bloques de su programa. Ahí se va a hablar un poco de patología escrotal aguda, ¿ah? Esto es más bien patología escrotal que no requiere ir a un servicio de urgencia. Eh, Acá les puse balanitis o balanopostitis. La diferencia entre A y B es que una compromete glande y la otra compromete el glande y el prepucio. Postitis es cuando hay un proceso inflamatorio que afecta al prepucio y balanitis es cuando afecta solamente el glande del pene. ¿Ya? En términos generales, esta es una patología muy frecuente, ¿ah? Sobre todo en pacientes en edad sexualmente activa. Afecta el 3 a 11% de los hombres, pudiendo ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuentes, como le digo, en pacientes no circuncidados por razones que son lógicas. En la medida en que tú tengas una buena higiene o un buen aseo, independiente que esté o no circuncidado, es poco probable que tenga una balanitis y menos una balanopostitis, pero en pacientes no circuncidados con higiene más o menos nomás, esto es muy frecuente. El otro elemento a observar en pacientes que ustedes les puedan consultar, no sé, pues de 40, 50, 60 años que llegan con esto y no tenían antecedentes de nada, es como el diagnóstico de una diabetes que no sabía el paciente, ¿no? Y debutan con una balanitis, una balanopostitis, más frecuentemente balanitis. Y esto se debe a la glucosuria. Y la glucosuria es un cuento sin fin, porque si el paciente no se controla esta balanitis, no va a mejorar nunca, independiente del tratamiento que ustedes le puedan dar, tanto de medidas generales como medicamentos. No hay mejoría porque la enfermedad de base no está controlada. La etiología más frecuente de estos, la de tipo agudo, es una etiología infecciosa, cándida, virus papilomano, virus herpes simple, Neisseria gonorrea, pero lejos. La más importante es la cándida. La Neisseria gonorrea está claro que el tratamiento, pero virus papiloma humano, virus herpes simple, yo diría que son muy esporádicas, lejos de hongo. ¿Ah? Irritativas, jabones, sensibilidad a preservativos, saliva u otras cosas o traumáticas. La irritativa se ve con cierta regularidad, fundamentalmente en los pacientes que tienen un enjuague inadecuado de los genitales. Por lo tanto, quedan productos químicos en la mucosa y eso a la larga puede generar un proceso irritativo. Pero si yo pongo en la balanza esta etiología versus la la cándida se la lleva la psoriasis, el líquen, la neoplasia, patología dermatológica. Acá yo le puse una balanitis, ¿eh?
esta foto que está abajo, hay dos fotos. Esta es la típica foto, esta es la típica imagen de una balanitis micótica, donde usted ve en el glande algo enrojecido, con punto eritematoso, y a los lados hay zonas más blanquecinas. Y si a eso le agregan el que está abajo es una balanitis crónica, que se llama balanitis crónica serótica obliterante o líquen, que son como la serótica obliterante es el nombre antiguo y líquen es el nombre que se usa en la actualidad, pero en general todos la conocemos por balanitis serótica obliterante. No hay una causa clara de esto, ¿eh? Lo que sí es un proceso inflamatorio crónico que afecta la cabeza, el pene, el glande, el meato y el prepucio. Y se produce una esclerosis progresiva tanto del prepucio como del meato, y el tratamiento de esta circuncisión. No pierdan el tiempo con cremas con esto, porque lo único que van a hacer es retardar esto y tienen que derivarlo. En relación a la etiología en la población pediátrica que no han iniciado alguna vida sexual, corresponde habitualmente a falta de aseo, ¿eh? Porque obviamente si no está la mamá o no está el papá haciendo un aseo correspondiente, el niño no tiene por qué saber qué es lo que tiene que hacer. Y un aseo inadecuado hace que obviamente se genere una acumulación de los detritus celulares y a la larga produce un proceso irritativo. Estas se observan asociadas tanto a una higiene deficiente como a una higiene excesiva. Para el otro lado también, pues si al final uno está lleno de bacterias, lleno de flora saprófita, entonces si usted tiene un aseo excesivo, toda esa flora saprófita se va y llega a la patológica y produce lo mismo, ¿eh? Hay que tener cuidado, sobre todo los niños, porque a veces tienen pequeña adherencia y esas pequeñas adherencias balanoprepuciales que ustedes pueden retraer de forma un poquito violenta, o la mamá o el papá o el que sea, genera una descamación, un desprendimiento de la mucosa de esa zona, y eso se traduce en balanitis. Pero eso pasa solo con aseo, no necesitan nada más que un buen aseo, mantener limpia y seca la zona, y eso se pasa solo. Como le digo, ojo con el exceso de jabón y ojo con el exceso de talco, porque el talco, si bien es cierto, la mayoría de las personas no les produce nada, a otras sí, y esas otras sí van a consultar por una balanitis en los niños. Acá le puse también unos, más o menos, en la imagen de abajo, esta, balanitis erótica obliterante, así ustedes perfectamente lo pueden encontrar, con un meato absolutamente, un prepucio absolutamente estrecho, y esta es una balanitis crónica, ¿ah? Ahora, esta otra foto es en un niño, que obviamente si ustedes ven que el paciente tiene alguna secreción purulenta, una descarga purulenta por el pene, y un proceso inflamatorio asociado, tienen que en su cabeza pensar y no verbalizar que pudiera tener algún tipo de abuso sexual o inicio sexual precoz, y ahí hay que tener ojo, digamos, porque no basta con el tratamiento local, digamos. La clínica se puede presentar con dolor, sensibilidad o prurito asociado a lesiones eritematosas pequeñas en glande y o prepucio y descamación blanquecina. Esta es la foto que tienen que recordar siempre en su cabeza. Cuando ustedes vean esto en un pene, es una balanitis micótica de libro. El tratamiento incluye remoción de agentes irritantes, mejoría de la higiene, antibióticos, antifúngicos según corresponda, y ciclos cortos de corticoides tópicos. En general, el uso de antibióticos tópicos habitualmente son los ungüentos de cloranfenicol o los ungüentos de gentamicinas que se usan para el ojo. Eso habitualmente se usa en la pediatría. En adulto, no. En adulto se usa en general el típico clotrimazol o clotrimazol beta 2 veces al día por 10 días. Lejos es el tratamiento indicado. Clotrimazol solo o clotrimazol con betametasona 2 veces al día con un aseo genital durante 10 días sin actividad sexual durante ese periodo. Tienen que pensar que el paciente habitualmente se lo puede haber adquirido solo,
pero también puede ser una enfermedad que tenga la pareja y él o ella la adquiera y así se va propagando o repitiendo la enfermedad sin mejoría ninguna. Por lo tanto, en ese caso tienen que tratar a ambos dos. Y en ese caso, al clotrimazol le pueden agregar el fluconazol de 150 miligramos, dosis única para cada uno. Eso no está escrito. ¿Ya? La mayor parte de los niños con una balanitis responden a medidas generales un periodo de 3 a 5 días, que es el tiempo que se demora en revirilizar las mucosas. Es solamente un buen aseo, agüita nomás. Si quieren ponerle jabón pueden hacerlo, pero basta con un aseo adecuado, solo con agüita y mantenerle seco. El manejo se basa principalmente en la restauración de la higiene adecuada, realización de un aseo diario con agua, incorporando una retracción prepucial suave y evitando irritantes. Eso, como les digo, tienen que tener mucho cuidado los niños. Y los adultos, esto se ve en realidad en cabros de 17, 18, 20 años que no se han echado el prepucio en su vida para atrás y uno lo ve con cierta regularidad. En adultos, más que nada con vida sexual activa y ya en edades mayores en pacientes diabéticos no diagnosticados. Esa es la frecuencia. Entre las medidas específicas de manejo se encuentran los cursos cortos de antibióticos tópicos y la asociación a tratamiento corticoidal. Lejos, el tratamiento más habitual de esto es clotrimazol más betametasona, como le digo, 2 veces al día durante 10 días. El tratamiento quirúrgico es en casos crónicos. Obviamente el que está acá, la balanitis crónica serótica obliterante, es quirúrgico. Eso no... Usted le echan una crema y lo único que van a hacer es perder tiempo, plata y tiempo al paciente, pero esto es de tratamiento quirúrgico, o sea, esto los tienen que derivar. Las otras balanitis crónicas ustedes las pueden tratar sin ningún problema, y si no responden al tratamiento que ustedes le indicaron, ahí tienen que derivarlo, pero en principio es patología que ustedes pueden tratar. Ahora, si es una balanitis serótica obliterante, un líquen como tienen que derivarlo. Y en caso de que se encuentre con un paciente pediátrico que tenga alguna sospecha de inicio de vida sexual, chuta, ahí es súper complejo porque uno no sabe dónde está el enemigo, y el enemigo en ese caso lamentablemente puede ser cualquiera de los dos progenitores o ninguno de los dos progenitores, porque a lo mejor no la tiene idea y alguien que está en la casa. Así que el abordaje es con suma cautela. La epidimitis o la orquiepidimitis es un proceso inflamatorio que afecta obviamente al epididimo, o si afecta eso también al testículo, se llama orquitis o orquiepidimitis. ¿Ah? La epidimitis corresponde a una enfermedad inflamatoria del epididimo, pudiendo ser de origen infeccioso o no, y cuando se compromete además el testículo se llama orquiepidimitis. Eso es lejos. Eso es. La clínica es súper característica, no hay mucho que pensar en eso. Es un aumento de volumen progresivo y muy doloroso el testículo o del epididimo comprometido. Es súper fácil, usted prácticamente solamente necesita mirar los genitales para hacer el diagnóstico, porque ustedes van a ver un escroto congestivo, la piel roja, enrojecida, caliente, y con una zona indurada que si afecta al epididimo va a ser la cabeza, cola o cuello o cuerpo. Habitualmente afecta la cabeza del epididimo lejos, pudiendo el testículo en sí no estar comprometido, y si afecta el testículo van a tener una orquiepidimitis ahí del libro, pero eso es, ahora el paciente le duele bastante. Habitualmente se presenta en pacientes en edad de actividad sexual, entre 20 y 40 años. Los pacientes mayores, de 60, o los pacientes ya de tercera edad, uno tiene que sospechar que haya alguna patología uropatía obstructiva baja, porque esto es un ascenso canalicular, o sea, si hay una infección urinaria en un contexto de uropatía obstructiva baja, esa bacteria va a entrar por el verum montanum y de ahí va a seguir descendiendo vía canalicular hasta llegar al epididimo, y ahí se va a producir una epidimitis o una orquiepidimitis. Por lo tanto, se ve con cierta regularidad en los pacientes con uropatía obstructiva baja o en los pacientes diabéticos con uropatía obstructiva baja.
También se ve en los pacientes con algún grado de instrumentalización de la vía urinaria, por razones obvias, digamos. Los pacientes usuarios de sonda Foley. Ustedes tienen que pensar que la sonda Foley está en su totalidad colonizada al 10.º día, por lo tanto, después del 10.º día ya uno puede hablar que hay un proceso infeccioso en la vejiga. Y si esa sonda es de uso permanente, en algunos casos el paciente perfectamente puede tener una orquitis, una orquipidimitis, por eso, digamos. El 80% de la orquipidimitis es de origen bacteriano, ¿ah? Gram negativo, aunque en menores de 20, 35 años hay que asociar sobre todo a enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea o clamidia. ¿Ah? Eso tienen que pensar en pacientes con actividad sexual, vida sexual activa. Se catalogan como agudas en caso que duren hasta las 6 semanas o crónicas cuando afectan de 3 a 6 meses, constituyendo una alta frecuente una consulta en forma ambulatoria. Esto en realidad se consulta bastante. Hay una orquipidimitis que es más bien crónica, que es una orquipidimitis tuberculosa. Siempre me lo enseñaron a mí en la universidad, en medicina y después la beca y así sucesivamente, pero nunca he visto una orquipidimitis o una epidimitis crónica por tuberculosis. Probablemente en el sur se da con mucha frecuencia, pero acá en Santiago o en los lugares que he estado fuera de Santiago nunca. La epidimitis por TBC se adquiere por vía hematógena, no es canalicular. Puede ser bilateral en un 25% de los casos y se asocia a tuberculosis renal. Debe sospecharse en pacientes con antecedentes de tuberculosis o en los pacientes sometidos a tratamiento intravesical con virus del bacilo de Carmet-Guérin que se usa en los cánceres vesicales. En el cáncer vesical se hace una instilación con el bacilo atenuado muerto de la tuberculosis y eso genera una respuesta inflamatoria importante en la mucosa vesical y eso hace que se destruyan las células cancerosas. Ahí pudiera estar vinculado una epidimitis, una orquipidimitis tuberculosa, pero les vuelvo a repetir, es muy, muy raro, ¿ya? Las epidimitis no infecciosas pueden ser causadas por reflujo de orina estéril, está asociada a enfermedades sistémicas y se origina, hay algunas de origen farmacológico, fundamentalmente la miodarona, por una alta concentración a nivel del epidimo. Yo se los pongo acá por datos anecdóticos, pero el Matías plantea, dice que se corta ¿qué cosa? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, no, fue hace mucho rato. Ya, quedaron en algo pendiente. No, creo que igual le explico, creo que en un momento habló algo de la balanitis, algo de poner en la balanza con la candidiasis. Eso fue lo que se cortó, pero nada más. Ya, mira, pero lejos la balanitis más frecuente es la micótica, lejos. Todo el resto es anecdótico y si obviamente le va a llegar una balanitis por gonorrea es de libro, así que no puede que se confundan un poco, pero a la larga ustedes después de un par de casos van a ver inmediatamente y se van a dar cuenta la diferencia. Eh, el diagnóstico de esto fundamentalmente es clínico, ¿ah? No necesitan tener algo más sofisticado para hacer el diagnóstico acá. Acá yo le puse obviamente una ecodoppler testicular, o sea, si quieren pedir un examen para hacer un diagnóstico de certeza hasta dónde está comprometido esto, tienen que pedir la ecodoppler testicular. La ecotesticular no les sirve, tienen que tener el efecto Doppler. Y ahí el efecto Doppler le va a ver la zona de mayor irrigación, haciendo el diagnóstico de certeza. Es útil tener de todas maneras una ecodoppler testicular con el objeto de hacer o de buscar diagnósticos diferenciales. Yo no he visto nunca un cáncer testicular dentro de una orquipidimitis, pero sí un infarto testicular genera mucho dolor, y ahí hay que pedir obviamente la ecodoppler testicular. Entonces, a veces, es muy raro confundirlo, pero a veces un infarto testicular puede confundirse con una orquipidimitis, pero es muy raro.
El diagnóstico principal es clínico. La historia clínica de infección urinaria reciente, la de la vía urinaria, el contacto sexual, las parotiditis, etcétera, siempre va a ser clínico. Al examen físico es difícil que se les pueda pasar esto. En la aparición brusca puede acompañarse de disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, fatiga, mialgia. Ojo, porque la epidimitis, cuando se complican, ahora que epidimitis y se abscedan, créanme que los pacientes llegan muy, muy comprometidos. Entonces, ahí en ese caso, ustedes tienen que verlo, no tratarlo y derivarlo, porque puede que sea tratamiento quirúrgico, la orquidectomía. En algunos casos, digamos, hay descarga uretral, compromiso de estado general. El testículo muy doloroso espontáneamente y en la palpación está el típico signo de Pren. El signo de Pren tienen que aprenderlo, si no se acuerdan del nombre, da lo mismo un poco, pero tienen que aprenderlo para hacer el diagnóstico diferencial entre una orquiepididimitis y una torsión testicular. Es súper simple, es súper simple. Hagan cuenta de una manguera. Y esa manguera necesita flujo. Si ustedes enrollan esa manguera y además la comprimen, el dolor se va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay menos irrigación. Torsión testicular. ¿Ok? Si ustedes suben el testículo y esa manguera no está enrollada porque el flujo sigue dando y hay un proceso infeccioso, ustedes suben el testículo, el dolor tiende a disminuir. ¿Ok? Ese es una orquiepididimitis. ¿Ok? Ese es el signo de Pren, que se usa habitualmente, pero además a eso le tienen que agregar otras cosas, que es la horizontalización del testículo, el ascenso, etcétera. Pero eso lo damos en torsión testicular. Pero independiente de eso, el signo de Pren significa que ustedes suben el testículo y el dolor desaparece. El reflejo cremasteriano está positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ustedes hacen toser, estornudar, reír o le pasan la mano por el muslo ipsilateral al que emite y el testículo está ahí inmóvil, no se mueve. Y el otro se puede mover. ¿Ok? Eso es un reflejo cremasteriano positivo. ¿Ok? El escroto está hematoso, eritematoso, aumentado de temperatura local, aumentado volumen y concomitante puede haber una infección urinaria o una uretritis. El límite entre epididimo y el testículo puede ser bien definido, pero también puede ser muy mal definido y en ese caso hay que pensar en una orquiepididimitis. Habitualmente uno puede tocarlo, le va a doler, tiene que hacerlo con cuidado. Pueden hacer la separación anatómica entre el epididimo y el testículo, y cuando eso se pierde, usted está frente a una orquiepididimitis. En algunas ocasiones ustedes pueden tener una epididimitis, una orquiepididimitis en contexto de un hidrocele, porque obviamente es un proceso inflamatorio y eso hace que se produzca más líquido. Ustedes pueden tocar un hidrocele, pero ese hidrocele debería ser habitualmente un hidrocele blando. Exámenes que pueden pedir puede ser un hemograma. Si el paciente está muy comprometido, muy comprometido, puede ser una patología que lo lleve a pabellón. Por lo tanto, en ese caso es bueno pedir exámenes generales, ¿ya? Que pueden ser hemogramas, VHS, orina completa, urocultivo, etcétera. Pero lejos el examen más importante de imagen es la ecodoppler testicular, no hay otra cosa. El diagnóstico diferencial puede ser una orquitis, una hernia, una torsión testicular, hidrocele y espermatocele. Esos son como los diagnósticos diferenciales, pero cuando ustedes vean por primera vez una epididimitis, una orquiepididimitis, no se les va a olvidar nunca y es difícil que se equivoquen. El tratamiento, ojo, por favor, licencia. Si alguno lo manda a trabajar una orquiepididimitis, los mato o las mato, porque no pueden mandar a trabajar a alguien que una orquiepididimitis, una epididimitis. La licencia al menos tiene que ser por 11 días. Al menos por 11 días. No puede mandarlo a trabajar. El reposo en cama es por 24 a 48 horas, con suspensión escrotal, analgesia. Puede haber algo de frío local, pero ahí es más complejo pero fundamentalmente suspensión escrotal, reposo en cama, se puede levantar a la ducha, al baño, etcétera, pero generalmente suspensión escrotal, reposo en cama
Y los medicamentos son los que ya les indiqué, que puede ser la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o la citromicina, 1 gramo, en el caso que ustedes estén sospechando una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ok? En el caso que ustedes estén sospechando eso, les dan ese tratamiento. Si no, tendrían que darle el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por día, 14 días, o el levofloxacino por 10 días. O si ustedes sospechan que pudiera estar comprometido un poco más, ya le pedimos, pueden ser hasta 3 semanas, porque la irrigación del testículo es un poco menor al resto del cuerpo y eso hace que la penetración del antibiótico sea más tardía. Por eso es necesario usar un tratamiento con antibióticos muchísimo más prolongado. Lo ideal es 10, 14, 21 días, no menos que eso. O sea, nunca una semana. Cuando el dolor es refractario, se plantea la denervación del cordón espermático, en caso extremo la epidemectomía o la arquectomía. Sí, algunos pacientes quedan con un dolor residual y que no hay cómo sacar. En esos casos el tratamiento es quirúrgico. Ustedes perfectamente pueden tratar una epidemitis aguda o una arquiepidemitis aguda, esperar una semana, 10 días cuando más. Si responde, está bien, y si no responde, lo tienen que derivar. ¿Ya? El seguimiento es obviamente a la semana, a los 10 días, después se debe controlar el paciente después de 3 a 7 días de iniciado el tratamiento antibiótico, donde se espera una disminución significativa del dolor, la regresión completa de los síntomas normalmente se dura mucho más. O sea, ustedes pueden tener un testículo aumentado de tamaño al porte de una palta. Nos van a pretender que ese testículo regrese al tamaño normal en una semana. Va a quedar con un aumento de volumen escrotal que se puede durar fácil hasta 6 meses en que vuelva al tamaño normal, pero es una disminución progresiva asintomática del tamaño escrotal, o sea, del testículo del epidimo correspondiente. Lo importante es que no tenga dolor y no tenga molestia. ¿Ya? El hidrocele. Hidro, agua, cele, testículo. Hidrocele durante el desarrollo embriológico, el testículo, ustedes ya saben ya que los testículos nacen embriológicamente a la altura de los riñones y de ahí progresivamente van descendiendo hasta que se ubican en la bolsa escrotal, traccionados, entre comillas, por el gubernaculum testi. Y como vienen de arriba, estos van llevándose consigo en el trayecto todas las túnicas, todas las paredes de la cavidad abdominal, y eso implica las cavidades peritoneales. ¿Ah? Las paredes peritoneales. Y en las paredes peritoneales, cuando llegan a la cavidad escrotal, se llama túnica vaginal. No es que tengan vagina, se llama túnica vaginal. ¿Ok? Por lo tanto, el testículo está envuelto en varias túnicas. Y hay un espacio donde se genera habitualmente el líquido, donde se genera por una parte y se reabsorbe por el otro lado, como lo hace la cavidad peritoneal, pero en algunas ocasiones la producción o la reabsorción está alterada y eso produce una acumulación en esa zona y se traduce eso en un hidrocele. En condiciones normales este descenso ocurre de forma completa y se oblitera el trayecto peritoneal entre el abdomen y el escroto, o sea, el trayecto del conducto inguinal se cierra. ¿Ya? El segmento peritoneal que rodea el testículo puede pasar a llamarse túnica vaginal y con una lámina visceral y una lámina parietal. Es lo típico, ¿ok? El hidrocele simple es la condición patológica en que se acumula líquido entre ambas láminas a nivel escrotal, ¿ok? El hidrocele comunicante es que cuando ese trayecto que normalmente debería estar cerrado, no se cierra y obviamente está abierto, por lo tanto el líquido peritoneal que se produce en la cavidad peritoneal de siempre, por efecto de gravedad, se acumula abajo. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Es súper simple. Si yo aprieto el hidrocele comunicante, el hidrocele va a tender a reducirse, porque obviamente el líquido que está en la cavidad escrotal, yo lo aprieto, aumenta la presión, se vuelve a la cavidad peritoneal, por lo tanto se achica.
Y si yo suelto, nuevamente la presión abdominal es mayor a la presión escrotal y el líquido va a caer y se va a llenar. Eso es un hidrocele comunicante. El hidrocele no comunicante, por razones obvias, es el líquido que se produce dentro de las túnicas vaginales. Y ahí es alguna alteración en cuanto a la reabsorción y reabsorción que puede o no estar acompañada con un proceso inflamatorio. ¿Ya? Cuando existe en el trayecto, ¿ah? En el trayecto una acumulación de líquido, esto se llama hidrocele de cordón o quiste de cordón espermático. ¿Ya? A diferencia de quiste epididimo, este es un quiste de cordón espermático. ¿Ok? Clínicamente el hidrocele siempre corresponde a un aumento de volumen remitente, difuso, intraescrotal, con prueba de iluminación transescrotal. Es súper simple eso porque ustedes van a ver un testículo enorme o no, pero van a ver un testículo y si ustedes quieren ponerle una linterna detrás de eso, ustedes van a ver que la luz pasa sin ninguna dificultad. A diferencia de un cáncer testicular que pueden tener un testículo enorme, ponen la luz, no pasa nada porque es sólido. ¿Ok? Hay hidroceles que son remitentes de consistencia renal, otros que son blandas. Eso va a depender básicamente de la cantidad de líquido que tenga. El hidrocele comunicante se caracteriza por un aumento de volumen fluctuante con disminución del tamaño a la compresión, es lo que ya les señalé. El estudio se realiza con ecografía testicular que confirma el diagnóstico y otorga información complementaria en contexto de hidroceles simples, reactivos, asociados a arquipedimitis, trauma o tumor testicular. Ustedes pueden perfectamente tener un hidrocele y si no tocan el testículo, porque el hidrocele es muy grande, ahí adentro puede haber un cáncer testicular. Entonces, en ese caso, la ecografía testicular es realidad independiente que clínicamente ustedes puedan ver que claramente un hidrocele, yo diría que más bien de regla. Pueden pedir una eco testicular simple, no es necesario una doble, pero si tienen dudas que pueden haber un proceso inflamatorio, piden la Doppler asociada. El tratamiento es quirúrgico y se indica en hidroceles sintomáticos o en aquellos con repercusión estética o funcional. En el hidrocele simple el abordaje es transescrotal con vaciamiento de líquido, resección de la túnica vaginal redundante y eversión de la túnica vaginal parietal. Ustedes tienen que pensar que está el testículo, ¿ok? Y está la otra, que es la túnica vaginal, que es una bolsita, que es esto. Por lo tanto, todo esta es una bolsa. Entonces, al sacar el líquido, esta bolsa queda vacía. Entonces, para que no le quede un espacio o un tejido que al final se va a reabsorber con dificultad, es mejor se reseca parte de esta bolsa de tal manera de que quede menos túnica vaginal ahí a reabsorber. ¿Ya? Esa es básicamente la cirugía hidrocele. Por favor, hay algunos, no sé si es inteligente o no, pero hay algunos colegas, no urólogos, eh, que, que no sé, son un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito que aspiran este líquido, ¿ya? Le agarran una jeringa y aspiran el líquido y obviamente al aspirar el líquido se resuelve el hidrocele en forma inmediata porque aspiran el líquido y creen que están haciendo algo excelentemente bien. Yo les sugiero que no lo hagan. Una, porque el hidrocele se va a reproducir con el tiempo y el paciente va a tener el mismo problema en un par de semanas. Y otra, que obviamente si ustedes aspiran algo, puede meter algo también. Y ese algo habitualmente es una bacteria en un ambiente cerrado, con temperatura, líquido, se va a transformar en una hidrocele purulento y posiblemente una orquidectomía total. ¿Ah? Así que si nosotros vemos con cierta regularidad algunos genios que hacen esas cosas, por favor no lo hagan, no lo piensen, y si lo ven, por favor evítenlo que lo hagan, porque no puede ser, ¿entienden? El hidrocele es de tratamiento quirúrgico, hay que abrir, drenar y resecar la túnica vaginal. No es con una jeringa, ¿ok? El quiste de epididimo. Aquí ustedes tienen el testículo. Sobre el testículo hay otra esfera
y habitualmente se alojan ahí los quistes de epidimo que también se ven con mucha frecuencia en la cabeza del epidimo. Lo que está mostrándose en la pinza ahí es la hidátides. Y la hidátides es el remanente embriológico del útero femenino. ¿Ok? Eso es. Pero el quiste epidimo es esto. Son las condiciones quísticas intraescrotales más frecuentes, pudiendo ser encontrados hasta en un tercio de las tomografías testiculares en pacientes asintomáticos. Los quistes, por favor, son súper frecuentes, extremadamente frecuentes. La gran mayoría de ellos son asintomáticos. No requieren ningún tratamiento más que observación. No son cáncer, no se transforman en cáncer. Es decir, si a alguien le llega con un quiste epidimo asintomático, usted le dice no se preocupe, usted se va a ir hasta el día de juicio final con su quiste y no va a pasar nada. ¿Ok? Corresponden a dilataciones quísticas del túbulo seminífero y son más comúnmente encontradas a nivel de la cabeza, como les dije, siendo infrecuentes a nivel del rete testi. El rete testi es la unión que hay entre el epidimo y el testículo. Cuando el quiste es mayor de 2 centímetros se habla de espermatocele. ¿Ok? Y como les dije, los quistes de epidimo no se asocian a malignización, o sea, no piensan que esto se va a transformar en cáncer. Ahora, el paciente puede tener un cáncer de testículo porque está vivo y tiene testículo, pero jamás nunca va a ser a consecuencia de la presencia de un quiste. ¿Ok? El diagnóstico obviamente es clínico, salvo cuando son muy pequeños, pero el diagnóstico es clínico porque ustedes fácilmente pueden palpar en la cabeza del epidimo una estructura anatómica independiente del testículo, esférica, y que es eso. La confusión con un tumor testicular es raro, porque obviamente un tumor testicular tiene una consistencia distinta, es duro, pétreo, y esto es más bien remitente, ¿ya? Son de evolución lenta, con ausencia de dolor y o sin signos inflamatorios. Si son voluminosos pueden confundirse con un hidrocele. Sí, eso es verdad, porque ustedes perfectamente pueden tener un hidrocele de este tamaño, sobre todo que afecta al polo superior del testículo, y habitualmente hidroceles gigantes se pueden confundir con un hidrocele. Pero eso es de tratamiento, como le digo, es de tratamiento quirúrgico y ahí al momento de abrir uno se da cuenta que otra cosa, bueno, ahí cambia un poco el plan quirúrgico, pero para que sepan. El cuadro clínico es inespecífico, desde asintomático a un escroto agudo por torsión del quiste. Es raro que un quiste tenga una torsión testicular, es muy raro, pero si es un quiste pediculado, sí se puede torcer. Y ahí pasa a ser un escroto agudo. O sea, una torsión testicular, una torsión de hidate, una torsión de quiste epididimo, son todas patologías de evolución muy dolorosa y aguda. El examen físico mostrará una masa homogénea con transiluminación, va a depender básicamente del tamaño, porque si chicos no van a transiluminar nada. Y el examen de regla en la ecografía escrotal nos muestra una imagen anecoica, líquida, quística, redondeada, bien delimitada y a veces con tabiques. A veces con tabiques en realidad no es que sean tabiques, es que simplemente son más de un quiste el que está ahí y como están uno al lado de otro se ven tabiques. Sin embargo, esta imagen no es específica, sino puede ser también observada en casos de hematoma, abscesos e incluso tumores sólidos. Mire, sí, es cierto, pero es muy raro. Es muy raro que un tumor sólido quístico se confunda con un quiste de epididimo tabicado. Es posible, pero es raro. El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con hidroceles, varicoceles y tumores, pero es muy difícil confundirse. Cuando ustedes toquen y vean, van a aprender y es muy difícil equivocarse, ¿ya? Pero lejos en la ecografía testicular es la más importante, ustedes van a ver un parénquima testicular absolutamente homogéneo y al lado una esfera anecoica donde tiene una pared muy bien delimitada y eso en quiste pedimos aquí en la quiebra de la G. El tratamiento en general no requiere tratamiento. No requiere tratamiento porque la mayoría de las veces los pacientes es asintomático.
y se encuentra por otra cosa, se encuentra un quiste, entonces se preocupan. Pero no requiere tratamiento. Ahora, en caso de que sí requiera, porque obviamente hay quistes que son un poquito más grandes y como son más grandes hacen efecto de masa en el escroto y el efecto de masa con el movimiento obviamente puede generar algún grado de molestia o dolor y en ese caso el tratamiento de analgesia y suspensión escrotal. ¿Ah? No más que eso, por una o 2 semanas y si el cuadro cede, chao, no se preocupan más del problema, pero si el cuadro no cede tienen que derivarlo al urólogo correspondiente. Se asocia dolor refractario y localizado al paciente con paternidad cumplida en que se asume que el dolor es exclusivamente por esta causa o pacientes con espermatoceles de gran tamaño que generan efecto de masa y dolor por compresiones se plantea la resección quirúrgica. ¿Ya? ¿Por qué se plantea la paridad completa? O sea, que tengan hijos, porque se ha asociado, obviamente, al resecar el quiste epidimo, una lesión del epidimo correspondiente y esto se puede traducir en algún grado de infertilidad de ese testículo, no del otro, de ese testículo. ¿Ok? Pero es raro, digamos. Algunos pacientes pueden persistir con el dolor incluso después de haber sido operados, en cuyos casos puede llegar a plantearse la denervación nuevamente del cordón espermático o la epididimectomía del mismo lado. Es raro, pero es posible. El seguimiento, cuando se decide no intervenir en el quiste, se puede realizar un seguimiento para evaluar el tamaño y la presencia de síntomas. Ahí este es un zapato chino, ¿ah? Porque si ustedes tienen un quiste de epidimo que no es cáncer, no se transforman en cáncer y le plantean un seguimiento anual con ecografía, ustedes le están generando una sintomatología funcional al paciente. Hay que ser súper categórico. El quiste de epidimo no es cáncer, no se maligniza y es asintomático. La mayoría de los dolores pueden ser por otra causa escrotal y no necesariamente el quiste. Ahora, únicamente existe probabilidad de que los quistes se revienten por algún traumatismo a nivel testicular. O sea, si tú puedes tener un estallido testicular por un puntapié bien pegado en el escroto, créeme que el quiste puede quedar hecho pebre con un trauma escrotal. O sea, claro que sí, claro que se puede romper. Ahora, en ese caso, uno no se preocupa del quiste, se preocupa del testículo, en qué condición está. Si el testículo a la ecografía tiene indemnidad de la túnica albuginia y el paciente aguanta el golpe, digamos, reposo antiinflamatorio y esperar nomás. Y si no es así, es un trauma escrotal y hay que ir a explorar. No sé si Michael te respondo la pregunta. Nuevamente me tocaron la puerta. Ya está listo el suyo. Ya después vienen los que me extrañan. Pero a las 2, yo Ya. termino la. Ya, luego en la familia. No, pues si todavía no. Ya, de ahí para la noche. Oye, ¿sabéis que le he dicho a todas las TENS que estoy en clase los días martes a esta hora y no hay caso? No hay caso. Ya, bueno. Ya te comprendiste, Michael, entonces. Varicocele. Varicocele es otra patología escrotal que puede ser aguda o crónica la sintomatología. Se define como una dilatación anormal de las venas testiculares en el plexo pampiniforme causado por reflujo venoso. Afecta principalmente al lado izquierdo. Los varices derechos son menos habituales y normalmente se observan cuando existen varicoceles bilateral y son extremadamente raros de forma aislada. Yo le puse acá una foto para que entiendan que la vena espermática izquierda parte del testículo, atraviesa el trayecto inguinal, llega a la cavidad retroperitoneal, asciende hasta la vena renal y llega a la vena renal en ángulo recto. ¿Ok? Ángulo recto. Por lo tanto, es una columna de líquido de sangre venosa de al menos unos 30 a 40 centímetros, cuya desembocadura es perpendicular a una vena que tiene muchísimo mayor presión que ella, que es la vena renal. Por lo tanto,
tiene una dificultad técnica para su vaciado de contenido y además tiene que sortear una columna de unos 30-40 centímetros, por eso el varicocele izquierdo lejos es el más frecuente, porque las válvulas en algún momento van a perder su funcionalidad o van a dejar de hacer su pega, y eso hace que exista el reflujo venoso en el lado izquierdo con mayor frecuencia. ¿Ok? Esa es la fisiopatología del varicocele izquierdo. Con el lado derecho, la vena testicular o la vena espermática llega en ángulo a la vena cava. Por lo tanto, la presión es distinta, el abordaje hacia la vena es distinto, no es en ángulo recto. Por eso los varicoceles derechos es un avión con parrilla, son rarísimos. Y cuando ustedes encuentren solamente un varicocele derecho y no izquierdo, tienen que pensar en una masa retroperitoneal derecha, porque tiene que haber algo que impida un drenaje adecuado de la sangre del testículo derecho. Por lo tanto, siempre varicocele derecho, buscar masa retroperitoneal, siempre. Se diagnostica clínicamente ante el hallazgo de venas dilatadas, tortuosas, más pronunciadas cuando el paciente realiza maniobra de Valsalva y postura guía. O sea, el varicocele ustedes lo examinan acostado y le pide que puje, o lo pueden examinar de pie y le pide que puje. Puede ser un varicocele visible o no visible, eso va a depender del tamaño que tenga, ¿ya? Si bien se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3, grado 1 es palpable solo con maniobra de Valsalva, palpable sin Valsalva, y el grado 3 es visible. O sea, ustedes miran el escroto y van a ver una zona ahí sugerente de un varicocele. En términos generales, de mayor utilidad e importancia diferenciar entre varicocele sintomático y no sintomático. El varicocele puede ser causa de malestar inespecífico, sensación de peso o dolor intraescrotal, en particular luego de la pedestación prolongada o realización de ejercicio físico. Las molestias tienden a disminuir luego el reposo o en decúbito. Eso es por razones obvias. O sea, mientras esté la columna de sangre ahí en su plenitud, el paciente va a tener distensión y va a tener un proceso inflamatorio en esa zona. Y eso se va a traducir necesariamente en dolor. Se habla de varicocele subclínico cuando no es palpable ni es visible, y en ese caso el diagnóstico es mediante una ecodoppler testicular. ¿Ok? El varicocele se produce por la incompetencia en las venas espermáticas secundaria a la dilatación venosa, que ya les expliqué ahí la fisiopatología por la distancia y cómo llega la vena testicular izquierda a la vena renal. El diagnóstico es clínico cuando se puede, y si no, ecografía. Y en la ecografía ustedes van a ver esto: ecografía simple y ecografía con efecto de Doppler. Ustedes van a ver una dilatación venosa importante del cordón espermático, y a eso se agrega que va a tener un flujo venoso importante al efecto Doppler, ¿ya? Acá les puse la incidencia. En los menores de 10 años rarísima, de día 17 el 9,25%, adulto un 15%, y en adultos con algún grado de infertilidad entre un 15 y un 40%. O sea, en los pacientes que consultan por infertilidad tienen que pensar que al menos un tercio de ellos tiene varicocele. Al menos un tercio de ellos, que es muchísimo mayor que la población adulta. La espermatogénesis óptima es a una temperatura de 33 grados. Obviamente, si yo tengo un varicocele importante, voy a tener un retardo en el vaciamiento sanguíneo de esta zona, por lo tanto va a haber una disminución de la temperatura en esta zona, y se necesita una temperatura bien específica para que se genere la espermatogénesis. Y eso está alterado por la presencia del varicocele. Por eso los pacientes con varicocele tienen con mucha regularidad algún grado de infertilidad, sobre todo en aquellos pacientes con varicocele importante y de larga data. La estasia venosa podría interferir en la presión parcial de oxígeno, cambiando los metabolitos metabolismo anaerobio de los testículos y aumentar la concentración de CO2, y eso altera obviamente la espermatogénesis.
Como les dije, el estudio es mediante ecografía Doppler. El varicocele bilateral o la ausencia de reducción de la dilatación venosa en posición de cúbito debe hacer pensar en la masa de una masa retroperitoneal, en cuyo caso es aconsejable una ecografía o un escáner de abdomen. Eso es lejos lo más importante. Es raro, es súper raro un varicocele derecho, pero cuando lo vean tienen que pensar en masa retroperitoneal. El tratamiento es quirúrgico y es súper simple, digamos. Ustedes van a ir, ven el cordón espermático, hay un dedo, está el cordón espermático y el dedo está así, ¿ok? Y ahí ustedes ven las venas que están dilatadas y estas venas se van cortando una a una o se cortan en bloque, ¿ya? Eso es la varicocelectomía. ¿Ah? ¿Cuáles son las indicaciones? Varicocele asociado a testículo pequeño, varicocele palpable bilateral, alteraciones del espermiograma, varicocele sintomático, y hay otras personas que no quiero tener varicocele, doctor, pero si no te va a pasar nada, es que no quiero. Tenéis que operarlo porque se va a ir hasta el urólogo que lo opere, porque no hay manera de hacerlo entender. Pero bueno. Estenosis uretral. Esto yo creo que es más que nada está en el programa, pero está en el programa que tienen ustedes, pero en general uno no le hace clase de estenosis uretral a los internos o a los alumnos de urología porque es una patología de especialidad, pero está dentro de su programa. La estenosis uretral es un estrechamiento anómalo de la uretra que aparece como resultado de una inflamación, una lesión o una infección en esa zona. Fundamentalmente, la causa más frecuente de estenosis uretral en pacientes no instrumentalizados o en pacientes que no han tenido un trauma perineal, lejos la causa más frecuente es infección por Neisseria gonorrea en edades tempranas que no fueron adecuadamente tratadas y que se dieron en forma espontánea. Lejos es la causa más frecuente. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un paciente con gonorrea y no sea tratado de forma adecuada, ustedes tienen que pensar que posiblemente ese paciente consulte a los 60 años por una estenosis uretral. ¿Ok? Como le dice aquí, etiología puede ser causado por una inflamación o por una ITS postinfecciosa gonorrea. Es un tejido cicatricial a raíz de una cirugía o lesión traumática. Las otras lesiones son las que causamos nosotros los urólogos por instrumentalizaciones, por cirugías urológicas que requiere uno pasar por esa zona y a veces en forma accidental se lesiona en la uretra y eso produce a la larga una lesión traumática. La colocación de sonda Foley. La colocación de sonda Foley de forma iatrogénica también produce estenosis de uretra. Las causas más habituales de la estenosis son la instrumentalización urológica, sonda Foley, traumatismo como consecuencia de cirugía prostática o remoción de cálculos renales o cateterización urinaria y otras instrumentalizaciones. Ustedes tienen que pensar que cuando ustedes tienen un paciente con vejiga neurogénica que no tiene ninguna posibilidad de resolución de nada, ese paciente tiene dos tratamientos, que es cateterismo intermitente cada 4 horas todos los días o sonda Foley de permanencia con recambio una vez al mes. Por lo tanto, ese paciente tiene una altísima probabilidad de hacer algún grado de estenosis uretral por traumatismo por instalación de catéter en forma reiterada. El diagnóstico aquí es imprescindible, son la anamnesis y el examen físico. Es muy difícil que ustedes hagan por historia o por examen físico una estenosis uretral a menos que tenga una fibrosis importante y ustedes puedan palparle la zona perineal, pero es difícil, es raro. La clínica fundamental es disuria, flujo urinario débil, poliaquiuria, nicturia, dispersión del chorro de orina. Eso sí, el chorro no es un chorro corto, es un chorro como en regadera. Disminución del calibre, puede llegar al globo vesical si presenta retención de orina completa, o sea, o puede tener una retención de orina no completa, sino parcial, porque el lumen es tan pequeño que la vejiga no alcanza a vaciarse completamente. Se realiza pruebas como uroflujometría, análisis de orina, ecografía pelviana, citoscopía,
pero el examen gold standard es la uretrocistografía. Todos los otros exámenes ayudan, ¿eh? La ecografía pelviana con una próstata, por ejemplo, de 20 gramos en un paciente de, no sé, por 40, 50 años, uno tiene que sospechar que hay algún grado de obstrucción en la uretra. Pero el examen de elección es una uretrocistografía. Ahora, nada de esto es para que ustedes lo vean. O sea, si ustedes, por favor, tienen sospecha de eso, no lo estudien. Derívelo en forma inmediata. ¿Ya? Pero es para que sepan, digamos. Acá yo les puse una imagen donde está una estenosis uretral y en la zona vulvar hay una dilatación porque obviamente la vejiga se contrae, se libera los esfínteres interno externo, llega acá, se produce una dilatación porque no puede pasar más la orina. Hay algo súper importante en el diagnóstico, que la elección del tratamiento va a depender de la longitud del trayecto. Una estenosis uretral así, a una chiquitita no se tratan igual. La ubicación, si uretra vulvar, membranosa o pendular, tampoco se tratan igual. Y el grado de tejido cicatricial asociado tampoco se tratan igual. Casi todas son hay algo que hacer, ya sea una instrumentalización en una sala de procedimiento o es quirúrgico. Acá yo les puse la uretrocistografía. Esto es una uretrocistografía en que por la uretra, el meato uretral se pone una sonda, a través de esa sonda se inyecta un medio de contraste en forma retrógrada, se contrasta toda la vía urinaria hasta la vejiga y la zona de menor calibre se asume que ahí está la estrechez y ahí uno puede definir el largo, el grado de estrechez y la ubicación. Y ahí uno opta por el tratamiento. Los tratamientos son variados, desde la dilatación, la uretrotomía interna. La uretrotomía interna es un instrumento que tiene un cuchillo. Uno entra por la uretra, ve la zona estrecha y empieza a cortar a las 12 hasta llegar a la vejiga. La reconstrucción uretral. Esta es una cirugía súper bonita, porque lo que se hace es la mucosa de la boca, se reseca parte de la mucosa de la boca y se coloca en el lecho de donde estaba la uretra estenótica. Acá se muestra la imagen. Esta es la mucosa bucal más blanquecina que se injerta en esa zona. Es una cirugía de varias tandas, no se hace todo en una porque tiene que prender el injerto y después hay que cerrar esa zona. Es una cirugía muy bonita, muy larga y el resultado puede ser muy bueno, pero también puede ser muy desastroso. La cirugía abierta de colgajos puede quedar reservada en casos seleccionados, en especial secundario a trauma uretral. El seguimiento, obviamente esto de especialidad, porque hay que hacer un montón de exámenes de imagen que no hacen a uno decir ya, esto está bien, esto está mal, ¿eh? Pero es para que sepan, digamos. ¿Ya? Eso es las clases de hoy día. Son varias clases que se tomaron hoy día. Son 2, 4, 6 clases que estaban dentro, así que hoy día avanzamos harto. Pero básicamente esa es la clase de hoy día. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les quede en tintero de esto, de la otra clase o de la prueba, no sé. ¿Están ahí? Sí, estamos acá, doctor. Por lo menos yo no tengo ninguna duda. Ya. Profe, yo tengo una duda con respecto a la balanitis. Sí. ¿Cuáles son las causas de la balanitis principalmente y si tiene alguna relación, no sé, con personas que tengan alguna alergia o tipo así, es más frecuente o no? La causa, como les dije, más frecuente, lejos es por hongo, candidiasis, Candida albicans. Lejos es la causa más frecuente. Las causas bacterianas son más infrecuentes y dentro la otra está la Neisseria gonorrea. El herpes simple, el virus papiloma humano, es rarísimo que cause una balanitis, pero lejos, si tú pones en orden hongo, gonorrea y herpes genital, lejos más frecuente. ¿Ah? Ahora, en pacientes que tengan reacciones alérgicas, sí, pueden tener, pero
en realidad pasa a ser un cuadro más bien sistémico y la lesión alérgica en el pene pasa a ser más del resto que una enfermedad aislada. Es raro. Ahora, en paciente alérgico a algún producto químico en especial, puede ser, porque como el pene está cubierto con el prepucio y eso hace que el producto químico persista o se quede más tiempo, sobre todo en pacientes con aseo genital inadecuado, se puede ser más localizado. Ahí en ese caso ustedes tienen que preguntar cómo se hace el aseo, si hubo un cambio de detergente o no en la casa, porque a veces compran detergente no muy buena calidad, el enjuague no es adecuado, la ropa interior queda contaminada con esto y obviamente el paciente no tiene un aseo el mejor del mundo y eso hace que pueda tener una reacción alérgica. En ese caso, tienen que preguntar por detergente, tienen que cambiarle la ropa interior a algodón y tienen que señalarle que el aseo genital es todos los días, prepucio hacia atrás, agüita y jabón y bien enjuagado. Eso es de regla, porque cuando ustedes entren a la consulta y ya vean con mayor regularidad a pacientes, se van a encontrar con un mundo que a veces no es muy agradable. Y acá nosotros los hombres a veces damos muy feo ejemplo. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, vayan a sus clases, que lo pasen bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor, que esté bien. Doctor, que esté bien. Chao, doctor. Chao. Chao, doctor. Hasta luego. Chao, doctor.